Haz contacto en esa línea de tiempo con Mario. Me dices a quién conectas. Sí, hay unos jóvenes allí, se ve cómo se han pintado y eh, están en un pueblito muy, hay unas vacas, y, pues más bien rudimentario el lugar, muy rudimentario, con cercas de, pues, de madera, allí tienen como vacas, pues una especie de vacas, parecen búfalos más bien, Ujú. una especie de vacas, ¿Y qué está haciendo Mario ahí en esa línea de tiempo? se están pintando, ¿Qué el rostro? sí, ¿Son indígenas o con indios? otros jóvenes. Sí, son aborígenes del lugar. Mm, ok, ¿por qué se pintan? ¿Tienen ritual o qué van a hacer? Sí, están pasando como a ser hombres. Es un ritual en el que están como haciendo la transición Mm, de la pubertad, pues sí, es el momento en que están en el límite donde pasan de ser niños a ser hombres. de adolescencia a adultos. Sí, Bien. ¿Y cuál es la ceremonia? Vamos a ese momento. ¿Cómo es que los no están activa? yéndose a casar, están enviándolos a... ¿Y qué les pasa en esa casa? Se han tenido contratiempos, se ve como... Sí, en el viaje se ve como hay un... Están pasando por una zona y alguien lo está picando algo, ¿Qué lo pica? ¿Pero una a él o a otro amigo? serpiente, o a otro que va con ellos. ¿Y qué hacen ellos cuando lo pica la No, serpiente? le están haciendo una incisión muy grande y le están chupando la pierna, le están haciendo un torniquete y le están chupando la pierna. Ujú. Chupan y chupan y chupan y chupan y chupan. Y hay otro que es más como adulto y se ve cómo está eh, sacando unos emplastos de una mochila ahí tejida. Ujú. Es una mochila, es algo tejido con la misma corteza, con la misma, con fibra vegetal. Se Bien. ve cómo está haciendo un emplasto y se lo está colocando allí y está dejando a alguien más allí pues, Que lo cuide. que lo cuide, sí. Ok, continúa. Sí, están yendo a cazar. ¿Cómo le va Mario con la casa en esa línea de tiempo? Sí, es muy hábil. Sí, ¿Qué cazan? ¿Qué animal? cazaron un ñu, ¿Un qué? Un un ñu. ñu, Ñu. Con flechas, con lanzas. una hoja muy grande, ah, ovalada, o sea, una curvita aquí, otra acá y una gran punta. Es una lanza de gran tamaño. Es larga y él le tira y la atraviesa el animal. O sea que Se toman, pasan a están la... tomando, sí, se toman la sangre, echa la sed que tiene. Ve cómo están tomando abriendo y se ve como en la caja abdominal o pulmonar, esta parte, se ve cómo lo abren y con totumas están todos tomando sangre
y están sacando la otra carne, se ve como están empezando a hacer una fogata, se ve como cogen un palo y lo están él lleva un palo metido en la mochila y está buscando otro en la parte de abajo, se ve como le hace un hueco en la parte de la mitad y empieza a hacerle de esta manera hacia arriba y hacia abajo y Ah, van hacia a prender arriba. fuego. Sí, lo está encendiendo, se ve como le empiezan a echar más, primero Chicle, como pedazos de zarza, pues de leña más. pequeño. eh, sí, se ve como empiezan a hacer algo allí, después empiezan a cubrirlo con estiércol seco de elefante. Se ve como empieza a echar humo y están colocando allí la carne, allí en esa zona, en ese humo. Se ve como el humo está dando directo, gran bocanada de humo, y entonces no está alejando los insectos. Ellos están colocando otra fogata, sé cómo hacen un hueco allí en la tierra y están haciendo fuego allí y colocan piedras más bien alrededor del fuego y se ve como en las mismas rocas, unas rocas muy lisas de río, pues una zona, se ve un cauce seco, están sacando ese tipo de rocas, las colocan alrededor de las llamas y se ve como encima de la roca caliente empiezan a comer pedazos de víscera, las ponen ahí en la piedra caliente y las están comiendo. eh, y comen también carne y la otra la están, se ve como mantienen el fuego ahí que está el sol fuerte, está secando la carne, pero ellos parten lo que están, pues, mejor dicho, están comiendo lo que pueden ahí Ujú. en el lugar. Y eh, eh, pues lo que pueden hacer ahí con asando la carne de esa misma manera, o sea, se ve como la colocan alta en unos palos y la están volteando como si fuera un asador, se ve como Sí. voltean y ponen la carne que pueden y lo otro ya en la noche están dejando una gran parte allí Ujú. por miedo a que a que depredadores grandes se incursionen y evitar un encuentro, aunque este muchacho dice que él sí quiere tener el encuentro, le gustaría encontrarse con un No, felino. no felino. Sí. Bien, continúa. Eh, sí, siguen caminando y están viendo huellas de felinos, dicen que están llegando a una zona donde hay agua, pero muy, pues, un agua más bien muy, como es un charco. Ujú. Están echando en una de esas mismas canastas de fibra, o sea, Como de fique, tejida. sí, sí, es de fibra vegetal y se ve como empiezan a echar, el mismo hombre está sacando más fibra y le está colocando, está haciendo una especie de nido y se ve como saca una totuma grande y la llena, está llenando la, la parte de este empaque de fibra, lo está llenando de esa otra fibra que es algo fibras secas, muy delgaditas, una paja, una especie de paja y empieza
a prensarla hasta la parte de arriba, se ve como la prensa hacia las paredes, en la parte superior es más o menos de este tamaño, de esta manera alargada, una media esfera alargada, y se ve como coloca una totuma grande en la parte inferior y empieza a despejar como el agua, la parte más, donde se ve como un poco más limpia, y se ve como empieza a echarla allí y se ve cómo se va filtrando de a poco, se ve cómo va saliendo un poco más limpia, se ve cómo Ujú. la están consumiendo esa agua. Eh, de un momento a otro está saliendo ellos Ok. están ¿Cómo? no, ahí sale corriendo un felino que hay por ahí en las cercanías, Ok. cuando ve que están ellos allí. El hombre sale corriendo detrás a mirar y dice que más o menos sabe dónde puede encontrarlo. El hombre mayor le dice que no, que por valiente que sea, que no deja de ser un felino y que es mejor tener cuidado con esas situaciones. El muchacho se ve como, O sea, Mario en esa línea de tiempo. sí, eh, está como haciendo el seguimiento. Él dice que sí, pero vuelve y se está alejando. Está más bien cayendo, lo está cogiendo casi la noche, pero el impulso, como esa adrenalina, lo hace continuar adelante, y se ve como el animal se le está lanzando, pero parece que los compañeros están ahí Muy muy atentos. cerca, se fueron a seguirlo, y se ve como el animal se le tira, él siente como la garra, le queda la garra aquí, y él intenta, va a levantar el brazo, pero no lo puede levantar, entonces la cosa de la lanza le queda así, y él ve la cara del Felino. animal, casi ya lo va a morder cuando los compañeros lo están lanceando, como lo hay mismo esa lanza, una de las lanzas se le clava aquí, el animal intenta huir, pero le clavan otras dos lanzas, y el hombre está tirado en el suelo totalmente paralizado, en shock. No, es la mirada del animal que le queda dentro De la como si hubiera psiquis. tomado una fotografía, y el hombre y la herida que tiene aquí inmediatamente se ve como empiezan también a hacerle un torniquete aquí en esta zona, a poner emplastos, se ve como lo llevan lo están regresando en la camilla, y cuando llegan a la parte donde se habían quedado con el otro que lo picó la serpiente, el tipo lo están dejando allí como para reposar Con el donde otro. está el otro, y se ve como le dice que lo coloque al lado a hablar con el muchacho, y el otro están allí en medio de la noche, y se ve la fogata cuando el otro lo está cogiendo el brazo así, lo está apretando, y lo quiere llevar hacia así, y es el miedo, el otro se ve cómo empieza como a convulsionar, y finalmente lo está llevando casi haciéndole fuerza así como para que lo mire, y es otra cosa que él siente ese terror, porque ve como el último instante en que el compañero como que lo mira, y se ve como el último suspiro, y es como las dos cosas que se unifican, esos dos golpes, y el tipo queda totalmente, o sea, cuando los compañeros lo están auxiliando, le da un grito, los compañeros lo auxilian, y en que el otro está sobre él, ya él se queda, no se puede ni mover, queda totalmente paralizado. El asunto es que
ellos, el otro le dice que no, que él se ve mal, pero no tanto de la herida, sino de la psiquis y que no puede, que no, ellos no se pueden movilizar de noche, sino que movilizarse de noche es morir en el camino, que no es posible, dice el hombre mayor, por mucho que queramos los depredadores sí tienen visión nocturna, pero nosotros no. No hay luna, no hay forma de que nos vamos a desplazar allí, tenemos que estar, o si no, mire la imprudencia ya con Igua hasta dónde los está llevando, Conigua se llama Mario en esa línea de tiempo. a con Igua, y le dice, no, no es, pues, por eso yo soy el que estoy guiando esta ejecución. No, todavía aparecen niños, esto no es un juego, les está diciendo. Ellos se ven como una en la fogata, la están encendiendo aún más alta y están diciéndole al otro que la leña tiene que mantenerse el fuego toda la noche, que se van a turnar para poner el fuego lo más alto posible y sobre todo porque el hombre Está está herido. herido y el olor de la sangre, que lo coloquen tan bien, que lo están colocando no con el viento, Ujú. está intentando, lo están colocando detrás de una roca para que el viento no choque y no lleve el olor a los depredadores. Se ve como al otro día se madrugan y caminan todo el día, llegan al poblado, se ve como lo están llevando donde un hombre que tiene un tocado de plumas grande, alto, moreno, muy corpulento y lleno de cascabeles y de cosas y le empiezan a hacerle más emplastos y ya le dice que luego de hacerle el tratamiento de la herida, que le tiene que hacer el tratamiento del cuerpo, Del después susto que del quedó. cuerpo, de la mente. Ujú. Y, el hombre empieza a danzar, es una danza que está llevándolo cada vez mucho más como a un trance y se ve como hay un momento en que empieza como a levitar, se está viendo cómo se está alzando hacia la zona superior de donde está el techo de paja y luego se ve como si quedara ya pegado en el chamán allí, en esa parte, la mirada, los ojos le están, está cayendo en un trance total y se ve como vuelve a caer en la parte de abajo y empieza a hablarle al hombre que necesita el espíritu de él ha sido robado, que no, que su fuerza vital, corporal y mental no volverán a él y que el Abudula es lo único que puede hacer. Él está escuchando, pero en medio como también de un trance y empieza el hombre a hacer una mezcla de plantas y luego a escurrir en una Bueno, olla, se ve como mientras que este chamán hace todo el ritual, hay entes en el chamán y en Aconigua. la Conigua le está haciendo proyecciones en la parte de la mente, se ve cómo está viendo los ojos del animal de la muerte, o sea, como si se empezara a entrar en convulsión y empieza a ver, o sea, es el terror y la convulsión y los ojos totalmente Mm. brotados y se ve como él empieza a arrastrarse y a irse hacia los rincones y ese es lo que está pasando y al otro día
se ve el chamán al lado de la parte central donde está el fuego, se ve como eso está ya en cenizas y aquí el agua está en una zona de una esquina del lugar totalmente abatido y el chamán está tirado en la mitad de la, del lugar, se ve Y como de la tierra. Juan, el chamán, mientras que estaba haciendo el ritual, tenía algún ente dentro Eh, Cuando lo, que levitó cuando y todo eso, sí, cuando logró levitar su aspecto. el cambio se dio cuando se pegó al techo del lugar, Bien, se dio como vamos nuevamente ahí y me dice si el chamán y él en ese momento están siendo implantados. Uno, dos, tres, ahora. Atrás. cuando, Cuando está haciendo el ritual el chamán y él levita hasta la parte de arriba. sí, se ve en la parte de afuera, se ve una nave pequeña que está posándose hasta cierto punto del lugar, no está haciendo un contacto total, pero se ve cómo se despliega algo redondo de la zona inferior y se ve cómo llega y toma la parte, como si estuviera escaneando, se ve una luz en la parte redonda y se ve unas luces que empiezan a hacer este trabajo, como iluminando de arriba abajo, pero la zona de acá está tapada por la parte metálica. Ujú. La nave está y la parte metálica que se posa, o no se posa, sino que llega hasta cierto punto y deja una pestaña en esta parte de acá que se ve, pero se ve como hay luces en la zona que da con el chamán, se ve como hay luces que están yendo y viniendo de arriba hacia abajo en esa zona, luego se ve como las pestañas que han hecho contacto con el techo se repliegan y se van y él vuelve a bajar y ahí es donde se ve el chamán que vuelve a bajar y empieza a hacer las proyecciones de la escena de este Del momento del del felino. animal del ataque, sí. ¿Y ese felino era un Es, qué? León, leopardo, tigre. era un leopardo. Bien. Bien, después de esta limpieza que supuestamente le ha hecho el, este chamán, ¿cómo continúa y transcurre sus días de No, Conigua? no, le está dando, está haciendo, están llevándole comida y se ve como él está pasando allí varios días y se ve como el hombre le está entregando finalmente una bolsa y le está entregando dentro de la bolsa se ve como algo, una roca multicolor y le dice le da, le dice que esa roca la aparta, que ahí mismo él la va a partir, se ve como parte la roca y les está metiendo en dos contenedorcitos pequeños y le dice que uno debe ser colocado en el cuerpo del hombre que fue lo último que vio, que lo tiene que ser colocado allí y que eso es lo que le va a dar la fuerza, porque el que tiene la fuerza y toda la valentía de él, que una parte se la llevó el animal y otra parte se la llevó el humano, el hombre que murió allí frente a él. Y que la única forma es que tiene que hacer eso, pero que lo tiene que hacer él solo y que le tiene que meter la bolsita, tiene que ir a desenterrarlo donde lo hayan enterrado y que tiene que meterle la bolsa acá en la parte de las manos y que se tiene que quedar así para que él lo pueda ayudar. El resto no va a poder hacer nunca nada. Y el hombre se Y va. la serpiente murió en ese momento que quiso conectar con Conigua.
El hombre cuando muere, el hombre está en los efectos del animal, él de está la ahí, picadura de la... sí, el hombre entra como en un desespero y como el otro está al lado, lo que encuentra es aferrarse a él como si estuviera aferrando a la vida Mm. y ve la mirada de él antes de morir y eso es lo que le queda allí y le dice que ese hombre es el que va a estar al lado de él, que tiene que mantener esa... Bien, continuemos. ¿Qué pasa con Aconigua? Sí, ¿Cómo él transcurren sus días y su vida? está, está empezando a tener visiones, se ve como él está mirando y está viendo al hombre allí, inicialmente le da mucho miedo, él está haciendo algo, quiere decirle algo, contarle a alguien que sí está viendo la misma imagen, pero no quiere decir nada. Se ve cómo se reúnen los compañeros y empiezan, le dice el hombre, le dice el padre que cuando regresó que cuántos se habían reunido. Le dijo que si todos se habían reunido, dijo, sí, estábamos 10. Y le dice, 10, pero si acá hay solamente 9, ¿cómo dices que hay 10? Y entonces él recuerda, él a toda hora está viendo esta serie Desencarnado. y él está siempre con esa bolsita allí, con esa piedra y se ve como hay el momento en que hay una convocatoria hay como hay un conflicto Tribu. con otra tribu y se ve cómo empiezan a hacer el, el ritual, pues el ritual no, como la unificación de la gente para Para ir a la guerra. defender el territorio, pues, los están es como invadiendo Mm. y ¿Otra tribu o sí, otra tribu. Se mm. ve como el hombre siempre está al lado del muerto. El muerto siempre está allí al lado, hablándole, diciéndole. Él depende en su totalidad del hombre. Se mantiene siempre atemorizado. Se ha vuelto un hombre totalmente aislado porque como vive viendo, no sabe que se mantiene todos lo ven como raro. Desde que ocurrió el suceso, eh, lo, lo ven como si tuviera algo atemorizante. Entonces la gente se ha aislado de él y él de la gente. Se ve como es solamente escuchándola a toda hora lo que el muerto le está diciendo, a ¿Y toda qué hora le le dice? está Acércate a ver qué le dice el muerto, el desencarnado. que decir que la fuerza y la valentía estás con él, que él no tiene nada, que sin él no es nada. O sea, él sin el desencarnado no es nada. Sí, que no es nada, si él desaparece, él ahí mismo inmediatamente va a ser eliminado. Y lo está viendo, y se ve cómo se lo están llevando y se ve cómo entran en batalla y él está haciendo los movimientos del muerto y se ve como si lo está Como si lo evadiendo. poseyera, ¿No? como una posesión. No, es como si el muerto mirara por un lado y él también mirara así y se agachara porque iba a haber una lanza que lo fuera a Ah, impactar. bien. Es, se ve como la misma lanza también le dice al oído en cada momento que tiene que tener la misma lanza, que la lanza es algo que tiene que ser primordial, que no la puede lanzar, que si quieres llevar algo que tiene que lanzar una lanza, que lleve otra o que lleve un arco, pero que nunca
se desapegue ni de la lanza ni de la, ni esa piedra que hay en esa bolsa, porque inmediatamente él va a desaparecer y en la medida en que él desaparezca, sabe que él va a ser aniquilado inmediatamente y que la muerte va a ser cruel y dolorosa. Y que Continuemos, avanzamos. Me dices qué pasa, avancemos, avancemos. A ver qué pasa con Aconigua. sí, se ve como le están infringiendo heridas, no es capaz de lanzar la lanza, pero no lo han, o sea, siempre está haciendo Evada. que haga desquites, pero que siempre se ve muy lacerado, con muchas heridas, o sea, muchas cicatrices, dolores, tiene dolores y cicatrices y se ve como en el lugar la, la única que está, porque él está regresando en un estado muy lamentable después de que ha habido una defensa, no, los otros se han retirado después de meses de guerra y se ve como el hombre está llegando allí, pero con muy maltratado el cuerpo, se ve Ujú. como o sea, le han cicatrizado unas, otras no le han cicatrizado, pero se ve como hay dolores en el cuerpo hay un conflicto y un choque muy fuerte entre lo mental y lo físico. Entonces son las dos cosas las que están, y fuera de eso, este ser que se le aparece y desaparece y dice, y hay noches en que él se despierta porque escucha la voz y el padre le está diciendo que mejor le va a hacer otra, que él le ayuda a construir algo ahí cercano, pero que no quiere que estemos en el lugar donde ellos habitan. Como está, el chamán es el que lo está visitando y colocando emplastos y haciendo rituales que no están mejorando en nada la situación, sobre todo la psiquis se le está perdiendo totalmente y llega a un punto en que está colapsando, o sea, totalmente como no En locura, está demencia. sí, sí, llega un punto en que la situación es extrema a los dos niveles porque está colapsando la parte, o sea, no está comiendo, tiene unas heridas aquí y no lo dejan, como que la comida no le está llegando y está finalmente teniendo un deceso muy, eh, termina muriendo rápidamente después de que es trasladado al lugar y el chamán empieza a realizar las visitas allí. Bien, y lo recogen los entes. Sí, el chamán está encerrado con él allí, simplemente lo que pasa es que empieza a levitar, se ve cómo queda fijado en la parte del techo y luego se ve como en la parte de acá se están proyectando a la parte dentro de esa choza una luz que empieza y se ve como hay docentes que están ahí materializándose y se ve cómo lo están encapsulando a él y inmediatamente a su mano luz y se ve cómo vuelve la proyección a desintegrar los cinco docentes y lo humano luz y aspecto físico y Bien, el chamán vuelve a caer al piso. bueno. Juan, vamos a una línea de tiempo en la que él sueña cruzando una frontera. Hacen como si fueran tiros al aire y en ese momento queda como inmóvil y no puede cruzar la frontera. Vamos a ese sueño que mantiene uno, dos y tres ahora. Sí, hace parte del encuentro que hubo y se ven como hay flechas que caen, y él se tiene que resguardar en una roca, sin embargo le cae una en la parte de acá que le inmoviliza el brazo
y se ve cómo tiene que ser auxiliado por otros guerreros que lo están devolviendo, tiene que volver hacia la parte de atrás, cómo lo están alejando de allí en ese momento. Bien. Vamos al momento en que, bueno, dice que desde los 21 años le dieron un bebedizo, que toda su familia ha hecho prácticas de brujería. Vamos a ese momento del bebedizo. Listo, uno, dos y tres, y me dices qué pasa. Que es, no te escuché. Desde a los 21 años, la familia, como todos han sido tratadores de brujería y han trabajado todo este tema, le hicieron tomar un bebedizo. Vamos a ese momento. Uno, dos y tres. ¿Qué sucede allí? No está tanto la forma y no lo que está entrando en él, Ah, ¿qué más entra? bien, ¿cómo? ¿Qué entra? Se ve algo como una sombra que entrara dentro del cuerpo de él. Sí, perfecto. Dile a la sombra que salga. Ahora, la paralizan, no puede emitir ninguna información. ¿Listo? Sí, Bien. Me dices que es. sí, tiene unos pequeños cuernos en la parte de acá, orejas alargadas, tiene un hocico de mamífero, ojos rojos, todos rojos, la parte que blanca y roja, líneas negras en esta zona, tiene patas, pero las patas no Rectas. son normales como la rodilla que dobla hacia la parte de adelante, sino que dobla hacia la parte de atrás de esta manera. O sea que es un Son demonio. pies al lado, sí, tiene alas negras, con membranas, son alas con membranas y tiene un color pardo con manchas negras en todo el cuerpo. Esto es brillante, como si tuviera una piel de serpiente en la parte de acá y en la parte que da como a la parte de los glúteos también tiene ese mismo color. Las patas son Cascos. palmípedas, no, son como como de un pato con garras. Eso es Ujú. lo que se ve allí. ¿Cómo se llama demonio? Borortur, Borortur. ¿Cuánto mide? 1,90. ¿Y ese Borortur llegó solo o acompañado con otros demonios? No, eso fue lo que entró a él. Verifica que en el perímetro no hayan otros. No, es el que Bien, entró en él. bien. Vamos con ese demonio a línea de tiempo actual. Uno, dos y tres ahora. Está paralizado y neutralizado. Ese demonio. Borortur. Sí. ¿Qué hay en su casa actualmente? Está llena de estos entes de este mismo tipo de, Ah, parecidos a Borortur. sí, de diferentes tamaños. ¿Cuántos? 70. 70. ¿Y dentro de él cuántos hay? Están entrando y saliendo, pues, un promedio de 15 que se deben entrar y salir constantemente. ¿Y en todos los demonios que en el jefe? Este último que ¿Y que viene con nosotros? sí, Borortur. sí, correcto. Ah, bien, déjame hablar con Borortur. Haz cambio. Uno, dos y tres ahora.
Por Ortur, ¿me escuchas? Sí, así es, Demonio. mano. Bien, esos 70 que están ahí en la casa actual, todos quedan paralizados en burbujas y no pueden emitir señal ni información en ningún lugar. La casa de Mario. ¿Cuántos entes hay entre su esposa e hija? ¿Cuántos? No somos demonios. Ah, no son demonios, entonces ¿qué son? No somos. Entonces ¿qué son? ¿Qué raza? Somos demonios. Ah, no es que obvio, con ese diseño tan horrendo que les hicieron. Tú Esa gente- también eres horrendo. No digas eso, en ese holograma todos somos hermosos, pero esos colores no. Son horrendos todos. Con cachos, cola, patas de para adentro, las patas de una forma, no, 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 eso es una mezcolanza ahí. Bien, ¿hace cuántas líneas transitan desde que le generaron demencia en esa tribu cuando él era Aconigua? ¿Hace cuántas vidas lo tienen? ¿Quién lo pregunta? Yo pregunto, tú respondes. ¿Quién ¿Cuántas? eres tú? Por ahora me puedes escuchar. ¿Cuántas vidas? Un 6. 6 vidas. Vamos a confirmar eso. Bien. ¿Y quién es el jefe que te manda? No Ok. está aquí. ¿Y cómo se llama? Reptil o draconiano. O sea que eres un vil sirviente de un ente, de otro mayor. ¿Cómo se llama? 1, 2 y 3. Ahora me lo dices. Nombre. Amor Cubaca. ¿Es un qué? Un Draco. ¿De cuántas cabezas? ¿Cuántas cabezas? 1, 2 y 3. Y fluye por tu garganta. ¿Cuántas cabezas? 6. 6 cabezas de esa jerarquía draconiana. Bien, demonio, tú vas a desaparecer y todo tu recua. Haz cambio, déjame con Juan. 1, 2 y 3. Ahora. Juan, ¿me escuchas? Sí, ¿Ves los 70 paralizados, incluyendo a Borortur, sí. jefe de demonios? Bien. Dijo que su jefe es un Draco de 6 cabezas. ¿Cómo se llama? Dracorurquac. Disculpa, ¿cómo? Dracorurquac. Dracorurquac. ¿Y qué le ves a ese Dracorurquac? Dracorurquac. Cachos por todas partes. Ah, es un Draco cachudo. Pues por Y, todo el cuerpo. o sea que estos son creación de él, ¿no? ¿Cómo? Estos demonios son creación de él, ¿o qué? Sí. ¿Cuántas vidas han tenido a Mario desde que era Aconigua? Sí, 6 vidas. 6 vidas. Bien. ¿Estos demonios tienen alguna base o qué? Sí, Sí, cerca de ahí. sí, están allí Bien, debajo de todo perfecto. ese terreno. Ah, sí. Tienen ahí abajo la base. Sí, correcto. ¿Con cuántos? 8.5 millones. De demonios. Sí, correcto. Ok, vámonos con Aconigua. En el momento que a él le están haciendo, después de que lo traen, que queda con ese asombro y lo tiene por primera vez el chamán, levita y en la parte superior hay una nave pequeña.
Vamos a ese momento, ¿listo? Sí, 1, 2 y 3 ahora. Cuando estés viendo la nave y los tripulantes me dices, la paralizamos, no se mueve ningún ente entre esa nave pequeña y me dices quién es el comandante. sí, No sé, está paralizada, se está colocando una burbuja y está paralizada en el momento. ¿quién es el jefe de esa nave? Que llega ahí a dirigir al chamán. No, sí, ahí se ven reptiles todos iguales, no veo, Reptiles, sí, reptiles y el jefe es Draco. Verifica que sean el mismo linaje. ¿Le sirven al Draco? sí, así es, Draco. Ah, bien, Draco Urquark. sí, ¿Los tiene implantados o qué? sí, los tiene intervenidos. Ah, muy bien, listo. Ese Draco con con cachos por toda parte que emite. ¿Cuál es su tecnología? ¿Qué dice Antiaxalón? Es una defensa, sé cómo se vuelve, se unifican todos estos cachos que acá se como se extienden hacia el centro, se va formando una prolongación de espinas muy tupida y luego entre una y otra se va dando un paso energético que forma un escudo, eso es lo que se ve allí, ¿Y los tiene solo por delante o por detrás también? por todo el cuerpo. Entendido. ¿Y son biológicos o tecnológicos? Son la mezcla de ambos. Bien. O sea que tiene algo que le suministra energía. Sí, Ok, encontramos ese punto con Antiaxalón, punto de quiebre de esa bestia. Listo. sí, Nombre del planeta. Belfort. Berfori. Pregúntale a Antiaxalón si nos desplazamos. Sí, dice que sí. Parte alta, Alfa Draconis. Sí, correcto. Verifica si estos, los de esta nave, saben cuántos humanos los tiene atrapados y aspectos físicos. No, No saben. Ok. Mira si tienen más planetas o más asteroides. no. Bien, entonces vamos a desplazar en esta nave y hacemos el acceso al planeta, paralizamos planeta, neutralizamos la bestia. ¿Listo? Sí, Me dices cómo lo hacemos, procedemos ahora. sí, se dio un desplazamiento por un túnel negro a gran velocidad, se sale a cuarta, la velocidad se estabiliza, se ve como en la parte del lugar se despliega una ventana por donde entra la nave y se ve como los humanos luz están entrando a neutralizar todos los puntos que generan esa placa, se ve como la placa se repliega en el planeta y luego una gran energía que emiten los humanos lo envuelve, están haciendo la paralización de todo el lugar y se ve como inmediatamente entran al recinto donde está esta bestia, se ve como la bestia empieza a extender todas estas Cachos. prolongaciones y se ve cómo se llena por todo el lugar de esos elementos, luego se ve cómo se envuelve en una energía y luego se ve como la luz inmediatamente se está acercando, la energía hace varios enviones y se ve como la luz hace, o sea, se repliega un poco hacia la parte de atrás y vuelve a avanzar en tres oportunidades cuando el lente se ve como la energía empieza a pasar acumulándose otra vez para hacer la otra proyección, se ve como la luz lo está rodeando y la energía no tiene el impulso para poder salir, se ve como queda totalmente eh,
inmovilizado, más la parte de atrás que es La una energía, especie, sí, de recipiente en la parte de la espalda. Se ve como la luz sí lo está tocando y se ve como empieza a desintegrarse toda esta zona de la parte de atrás y luego de la misma campo que están emitiendo los humanos luces. Se ve como se forma una esfera que está replegándose a la parte del ser y se ve como está haciendo que estas prolongaciones vuelvan a replegarse a su lugar y luego se ve como un aro electromagnético empieza a envolver las cabezas y empieza a hacer un movimiento que lo está inmovilizando en su totalidad. y le quedó lista su cola. Sí, la parte de la cola le está quedando aferrada a la parte de atrás de la espalda. Humanos luz, atrapados. 600.000 millones de humanos luz. Pregúntale a Artida Axel, no sé si tiene algún planeta, algún asteroide. No, Misma cantidad de aspectos la, físicos. tiene las bases sí, Ah, correcto. ok. ¿Y cuántas bases? Solo la que tiene 8.5 millones de demonios. No, tiene también entes reptiles intervenidos también En las pero bases. no en este continente, sino en el africano. Ah, ok. Vamos a proceder a liberar humanos luz, los potencializamos, liberamos aspectos físicos, fusionan y después hacemos el llamado. ¿Listo? Sí, correcto. Me dices cómo se hace el proceso. Sí, se ve cómo están rompiendo la línea de retroalimentación y están haciendo la destrucción de las turbinas que absorben la energía, de los condensadores que están haciendo la regulación energética y la distribución al planeta. Se ve cómo toda esa energía colapsa, se repliegan las líneas energéticas que mantienen a los humanos luz allí atrapados y se ve cómo empiezan a salir, o sea, desensamblarse de una larga línea y se ve cómo salen de a uno, pues en varias, y empiezan a salir por montones hacia la parte superior y se ve cómo tienen contacto con la luz que los está repotencializando. Al otro lado se ve cómo de las paredes se sacan unos amasijos como de piel, como cosas, o si hubieran aplastado como carne compactada. Macerada. Sí, una carne, como si hubiera un tronco de carne Y esos son los allí. aspectos físicos, Juan. Sí, se ve como los desconectan las líneas metálicas, las están desconectando, se ve como los humanos luz empiezan a emanar luz y se ve como ellos empiezan a formarse, la carne se ve como se empieza a estirar y luego se empieza la luz a reestructurar la parte externa hasta que logran volver a su forma y se ve cómo salen a la parte externa y se fusionan con los humanos luz. Bien, perfecto. Déjame hablar con Dracorunquac, ¿cierto? Dracorurquac. Sí. Déjame hablar con él. Haz cambio. 1, 2 y 3. Dracorurquac, ¿me escuchas? Veo que me escuchas fuerte y claro. 8.5 millones de demonios y reptiles implantados. Ganaste una guerra mínimo y los tienes a tu servicio, los reptiles. Bueno, aspecto físico, Mario, desde esa línea de tiempo que era un aborigen aconigua, que tuvo ese encuentro con el reptil, le potencializaron ustedes ese pánico, ese miedo que le dio, y actualmente es una persona con mucha inseguridad, mucho miedo, no tiene amigos, alejado, con turbulencias mentales, pero en esa existencia murió de demencia. Y en esta existencia no ha recibido nada de amor, ni de su padre, ni de familiares. Potencializaron ustedes toda esa existencia, vida tras vida.
Una ¿Cuántas existencias? lágrima. ¿Qué dices? Las lágrimas no son acordes a nuestra civilización, ni Sí, los sí. llantos, ni las quejas. ¿Qué Ni el amor. esperas? ¿Esperas una emoción de tu parlamento vacío? Pero Es un discurso que no me interesa. Es simplemente un contenedor que nos brinda energía. Es todo lo que vemos en él y se logrará emitir a toda costa. No importa más, sino la producción de energía endoplasmática. No esperes, ¿qué buscas con un discurso que para mí es vacío y seco? simple. Sabes que el discurso es la afirmación y la razón por la cual estás paralizado y va a desaparecer toda tu estructura. No me importa el temor, no es inherente a nuestra raza, Bien, más entonces sí a llama, la tuya, por eso son inferiores. ¿Qué esperas de seres superiores que se valgan de los inferiores? Son nuestros tú no esclavos, eres superior. ¿Quién dijo son eso? nuestros contenedores. ¿Quién dijo que tú eres superior? No tienes energía luz y no Por sabes nada del amor. vidas han No sabes nada de estado eso. sirviéndonos por millones de años, Por inconsciencia del humano hasta que despierte. El día que el porque humano sepa el potencial nunca de lo que es tener una conexión luz, va a ser superior a ustedes. Por esa razón estamos tu ahí. nivel cognitivo es muy inferior y tus esperanzas son vanas. Crees eres un payaso de tu civilización. Bueno, el payaso te paralizó. Mira cuántos de nosotros quedamos. ¿Y cuántos terapeutas hacemos el trabajo? Es un punto insignificante y la destrucción que haces no tiene mayor efecto en mi Por civilización. supuesto. Hasta que llegue, hasta cuándo llegará tu suerte. Suerte, eso no Llegará existe. el día en que vas a ser destruido y llevado a un lugar donde tendrás el tratamiento que mereces. Tus palabras son huecas, no ocasionan nada en mí, porque estoy Mm, empoderado y con luz. Ocasionan miedo, Mi temor co- deberías tener. Jamás, jamás. Estoy empoderado y en conexión luz. Botaste Temor saliva, deberías temer. botaste saliva y tiempo. Ahora me No vas a ver fusionar con mi mano sabes. luz. Uno, dos, tres. Ahora ves cómo nos fusionamos. No me importa tu mano. Mm, fusionados. Y tú dices que son superiores. Superior es la luz. El amor es superior. Superior Ahora me cuando acerco a te ti. alejes. No te quiero eliminar todavía, así que me retraigo un poco atrás. Superior es la luz, el amor, tienen la capacidad de crear amor. Ustedes sin la luz no tienen nada, no tienen tecnología y sin aspecto físico se morirían de inanición, o sea, no tendrían nada de qué alimentarse. Ustedes solo son nada. La luz es eterna, el amor es eterno y ustedes son nada sin la luz, porque con ella hacen la tecnología, sostienen sus armas y con los aspectos físicos humanos se alimentan. Así que ustedes no son superiores a la luz, nunca. Un ente nunca será superior a la luz. Nunca un ente será superior a la luz. Jamás. Ustedes están en cuarta y la luz es infinita, infinita en dimensiones. La cuarta es solo una dimensión. Haz cambio y me dejas con Juan. Vas a ser eliminado. Ahora, uno, dos y tres. Juan, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Le programa Axalón el llamado de todos sus entes. Son rodeados en el planeta. A la bestia la dejan por fuera.
Sí, ya empiezan a ingresar a la burbuja. Que lleguen los 8.5 millones de demonios y todos los reptiles que están bajo el mando de él. Asegúrate. ¿Cuántas bases habían con demonios? Están tres bases dispersas por ese continente. Más la que tienen los reptiles Otros, en África. y los otros son, sí, una base de ¿Cuántos reptiles. reptiles tiene bajo de él? A mando. 30, Millones. sí. Los ganó en combate. Sí, los hidracos en el planeta. Ah, llegarán todos. Cuando llegue hasta la última, me dices. Sí, ya todo ha llegado allí. Bien. Procedemos a eliminar el planeta, la bestia queda por fuera. Se ve como los humanos luz están rodeando toda la esfera y se ve como empieza a haber una energía que empieza a desplazarse de esta manera, una línea que empieza a hacer una línea en espiral y se ve como empieza a penetrar el planeta, hacer una zanja hacia la zona interna hasta que llega la parte interna y la línea que está interiorizándose tiene contacto con la otra línea, como si llegara y hiciera esto, y en ese momento se ve como la energía se ilumina con mucha fuerza, hay un resplandor muy fuerte, hay una dilatación de la burbuja, una contracción, se disipa la energía y el planeta se ve intacto con la zanja aquí y simplemente lo que empieza a hacer es desmoronarse hacia la parte inferior. Luego se ve como la esfera se desvanece y las rocas empiezan a caer por el espacio sin ningún valor. Cuento de 1 a 3 y fusionas con Axalón. Ahora, 1, 2 y 3. Sí, Ahora eliminan la bestia. Me dices cómo lo hacen. sí, simplemente se pasa a través de la burbuja y es como si hubiera quedado un destello y cuando se abre la burbuja, la figura que allí empieza como si fuera algo borroso que se fuera difuminando hasta desaparecer. Bien, hacemos conexión con el humano luz de nuestro amigo Mario. Sí, ya está allí. Bien, verificamos y me regalas su nombre. Sí, ya ha sido verificado. Dame su nombre, por favor. Bacielintal, Disculpa, Juan, espera. Ahora sí, ¿cómo? Bacielintal, Basilintal. Bacielintal, Deletréamelo. va, Sí, cie, V, con va. V, A, Sí, cie, con S o con C. C, Sie, lin, lin, tal. tal, dimensión. De la 19. Sí, 9. Muy bien. Dile a Mario que llame a su esposa y a su hija Maya. Sí, ya están allí. Bien, hacemos conexión con el médico. Sí, ya está acá. Bien, verificamos, bueno, hacen transferencia, ¿no? Verificamos, no es necesario. Eh, Vamos a retirar dispositivos entre aspectos físicos. Su esposa dice, Mario sufre de ansiedad. En este momento tiene COVID.
está terminando ya de salir de ese proceso y pues ya supimos cuáles son los aspectos que viene tratando el señor Mario con todo este proceso de implantación. ¿Listo? Sí, Bien, procedemos con el médico, me dices cómo lo hace. sí, se ve cómo está abriendo la puerta dimensional y está llevando a los aspectos físicos a tres grandes condensaciones energéticas, una la parte superior, otra la parte inferior y otra a esta zona. Se ve como en la parte de adelante se ve una gran cantidad de energía que es mucho más inmensa que estas tres zonas energéticas. Se ve como los aspectos físicos son colocados en línea recta y de manera alternada. El aspecto físico masculino en esta parte, el aspecto físico de la mujer mayor acá en esta zona y más centrado el del aspecto físico del adolescente. Se ve como estas condensaciones energéticas empiezan a tener una línea energética que empieza a girar en la zona de la mitad con gran fuerza al mismo tiempo y está de manera horizontal. Se ve como la masa energética empieza a ser condensada en estas dos zonas y en esta también, y empieza a haber una proyección energética y lumínica. Luego se ve cómo el médico está haciendo el aprisionamiento de la energía que está saliendo por ambos costados. Se ve cómo hay una compresión, se ve cómo la energía sale y se repliega en tres líneas que entran por la parte superior y de la parte inferior por la parte inferior, y se ve cómo se unifican en los tres aspectos físicos. Se ve cómo esta línea se hace compresión y sale, se divide en tres y sale hacia la parte del frente. Se ve como hay tres líneas energéticas que empiezan a surgir hacia la parte central de esta zona. Se ve como esas líneas energéticas empiezan a tomar una división entre ellas mismas, y se ve como en la parte donde está el aspecto físico masculino empiezan a darse tres líneas y empieza la primera parte a tener un diámetro que se está ampliando a medida que empieza a salir un flujo verde, y se ve como pequeñas, como si fueran pequeñas larvas que estuvieran pasando por esa línea. Se ve cómo empiezan a pasar en medio de un líquido. Es un verde como si fuera una materia con una especie de larvas que están dando en la zona de acá de la mitad de esta energía, y se ve como la energía apenas empieza a tener contacto y a ser inoculada en esta zona energética, empieza a dar líneas, a hacer giros, y se ve como a medida que se van dando los giros, se va viendo cómo estas pequeñas larvas se ve cómo se empiezan a desintegrar, y esta zona verde clara se ve cómo empieza a dividirse en pequeñas goteritas que empiezan a ser divididas en la medida en que van ascendiendo hacia la última línea. Se ve cuando empiezan a ascender a la última línea, se ve cómo pasan pequeñas y diminutas gotas y pequeños fragmentos hacia la parte de la última, del último giro, que es un giro cerrado, y se ve como la luz empieza a hacer la transformación allí. Luego se ve como el flujo de estos elementos empieza a ser menor, y se ve como esa línea energética empieza, o ese conducto energético empieza a disminuir de diámetro hasta que se ve una línea blanca que empieza a retraerse hacia este aspecto físico. Luego se ve como hay otra línea que empieza a ampliarse, y se ve cómo empiezan a salir pedazos de coraza de metal plano hacia la zona del frente de esta parte media,
y se ve como la energía empieza a dar de nuevamente giros y se ve como a medida que va haciendo los giros se ve como hay divisiones mucho más pequeñas que llegan hasta la parte superior y son transformadas totalmente por la luz. Ve como a medida que se están dando los giros, las partículas de estos elementos sólidos son divididas cada vez más hasta que llegan a la última línea que le está haciendo su transformación final. Se ve como estos elementos empiezan a entrar en menos cantidad y se ve como la línea también se empieza, este conducto, a disminuir hasta que se vuelve una línea totalmente blanca que se repliega al aspecto físico. Luego la última línea se ve como se está ensanchando y empieza a salir una especie de humo negro hacia la parte interna de esta energía. Se ve como ese humo empieza a tener una decoloración desde la parte que entra muy oscura y se ve a medida que está subiendo y haciendo los giros, se ve como se va degradando, se va volviendo gris, mucho más claro, hasta que la última parte se ve como esa energía es totalmente transformada y convertida en blanca por la luz. Se ve como ese humo sigue saliendo constantemente hacia la parte central hasta que se ve cómo se va disminuyendo el caudal de este humo y se ve como a medida que disminuye el caudal se está el conducto replegando a formar simplemente como una línea y a replegarse hacia el humano luz. Se ve como al unísono la parte del aspecto físico más femenino se están también dando dos líneas energéticas hacia la parte central y se ve como la energía a medida que va pasando está haciendo un paso de una especie de esferas llenas de unos puntos rojos que más bien diría pero son esferas biológicas y se ve cómo pasan en medio de un líquido verde hacia la parte central. Se ve como a medida que aumentan su caudal, aumenta el diámetro del conducto que está yendo hacia la parte central y se ve como inmediatamente a medida que se están dando los giros, estas especie de pedazos como si fueran tumores que estuvieran siendo molidos en esta parte de acá. Se ve como inmediatamente empiezan a hacer los giros, se ve como se empiezan a desfragmentar en cada vez más pequeñas partículas que finalmente llegan a la parte superior, donde hay esos pequeños tejidos son totalmente transformados por la luz. Se ve como esa línea de cosas que está pasando allí empieza a disminuir su caudal hasta que pasan a ser simplemente una línea energética blanca que se repliega allí. Luego por la otra parte sí se ve como hay un fluido verde y otro fluido negro que bajan y baja uno por la parte superior del conducto y otro por la parte inferior y van llegando como una especie de flema que llega a la parte de aquí y se ve como es estirada, se ve cómo entra y es estirada en una línea que finalmente se revienta cuando hace el otro giro y ya los pedazos de la parte de acá hasta la parte superior se ve cómo siguen estirándose y volviendo añicos hasta que en la última zona se ve en el último giro como la luz está haciendo su transformación total. Se ve como del caudal que está alto con gran diámetro empieza también a tener una disminución hasta que finalmente se da una línea que se está replegando hacia el aspecto físico. Luego se ve en la parte del adolescente como hay una sola línea donde empieza a salir un fluido en la parte superior, también con una especie de pedazos como de carne de color como verde azul y se ve cómo empiezan a pasar estos pequeños trozos acompañados como de una bruma. No es se ve cómo llega acá energía y esos sólidos al mismo tiempo. Se ve como esta energía empieza a hacer sus giros y al mismo tiempo empieza a desestructurar esas partes sólidas como carnosas, como tejidos, y se ve como desfragmenta
con cada giro estos elementos, y la energía se ve como la está convirtiendo esa parte como de bruma oscura, y se ve como a medida que va dando los giros se está cambiando de color a una tonalidad cada vez más clara, hasta que finalmente la luz hace su trabajo, sigue dándose el flujo continuo hacia la parte central, y se ve cómo se va degradando la energía y colocándose cada vez más clara, lo mismo que estos elementos estos pedazos parecen de un tejido, se ve cómo se van dividiendo hasta que finalmente la luz los va transformando, se ve cómo empiezan a salir como residuos de esos apartes, y se ve como a medida el flujo se vuelve menor, la energía se está contrayendo hasta que se ve solamente una línea blanca que se contrae. De igual manera los aspectos físicos, luego se ve cómo esta gran cúmulo de energía se pone en la parte superior, y se ve como desde esta zona superior donde hay otro cúmulo de energía, se ve como el médico está alargando de ahí mismo una energía hacia la parte inferior, y se ve como la energía empieza a tener movimiento a través de estos cauces energéticos y a desplazarse hacia la parte inferior. Se ve como los tres aspectos físicos son colocados aquí, y se ve cómo empieza a haber movimientos energéticos en la parte superior, y en la parte inferior se ve cómo se forma una especie como de remolino, y se ve cómo está la energía que es plana, se empieza a tener una forma como de cono, y empiezan a surgir millones y millones de líneas energéticas que empiezan a formar una trenza en la parte de abajo como en la parte superior. Cuando llegan a casi a tener contacto con los aspectos físicos, se ve como estas líneas energéticas se van dividiendo y penetrando tanto por la parte superior como por la parte inferior. Se ve como la energía empieza a subir desde la parte inferior y ascender por esta zona, y se ve como empieza a hacer se ve como algo, un montón de residuos, como si estuviera haciendo un barrido desde la parte de abajo, empiezan a subir por toda la parte del sistema circulatorio, y a salir por esta parte y hacer conexión con la parte del fluido de la parte de arriba, todas las conexiones que empiezan a hacer un movimiento al contrario, y empiezan a ascender hacia la parte energética. Se ve cómo todos estos residuos empiezan a ascender desde la parte de abajo hacia la parte de arriba, y hacer a llegar hacia la parte superior. Se ve cómo sigue, mientras la parte de abajo está empezando a perder volumen en el proceso. Se ve cómo arriba toda esa energía que está haciendo el barrido está siendo transformada en la parte superior, hasta que finalmente la última parte energética sube y hace la inoculación de estos residuos en la parte superior, y se ve cómo estas conexiones se desconectan y empiezan a subir de esta manera y a volver a replegarse hacia la parte de la energía. Se ve cómo la energía en su proceso va perdiendo volumen hasta que completa el proceso y se ha desintegrado en su totalidad. Luego se ve cómo el médico está llevando a los tres aspectos físicos a una zona donde hay cuatro grandes cantidades energéticas, dos a los laterales y dos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Se ve cómo esta energía empieza a tener un movimiento y se empieza a colocar por el frente y por la parte de atrás de los aspectos físicos. Vuelve a tener un movimiento y se ve cómo se está dividiendo en tres partes, en la parte de atrás y en la parte frontal, y empieza a tener en esta parte frontal un estiramiento que sale hacia la parte de atrás, perdiéndose de vista en los tres aspectos físicos la energía que hay por delante de ellos, y la parte de atrás se ve como tiene una compresión y se está condensando la energía. Luego se ve como de la parte de adelante, de la parte energética y de la parte de atrás empiezan a salir millones de conexiones que empiezan a conectar por el frente y por detrás de los aspectos físicos de la parte de arriba hacia la parte de abajo, y cuando llegan a completar
la totalidad de la extensión del aspecto físico empieza también a devolverse desde la parte de abajo hacia la parte de encima, a las de donde se generó la energía. Luego se ve cómo estas partes empiezan a tener la misma formación de los aspectos físicos. Se ve como en la parte delantera se forma un alto relieve con la figura de los aspectos físicos, y por la parte de atrás se forma un molde que también tiene la misma figura del aspecto físico por la parte de atrás. Luego se ve como líneas energéticas empiezan desde la parte más profunda a formar mapas desde la parte fisiológica más interna. Se ve cómo se forman uno tras otro por capas hasta llegar a la parte externa, y luego al unísono también se ve cómo salen líneas energéticas que van siendo estas tramas desde la parte más interna y paralela a la fisiológica. Se ve cómo hacen una trama tras otra hasta completar en la parte más externa. Luego se ve cómo estas líneas, estas acumulaciones energéticas empiezan a cerrarse sobre cada uno de los aspectos físicos. Inmediatamente se ve cómo esta energía se contrae, hace contacto aquí, empieza a hacer el desensamble de los aspectos físicos, que se desensamblan en líneas rectas que se pierden de vista. Luego se ve cómo la energía de la parte de arriba empieza a tener movimiento, lo mismo que la de abajo, y empieza a formarse tres cúmulos energéticos. Luego se ve cómo se posicionan en la parte de arriba del aspecto físico desensamblado, toman el mismo ancho, luego el mismo largo hasta perderse de vista, y luego se ve cómo esas líneas energéticas empiezan a salir unas prolongaciones energéticas hacia la parte de abajo. Luego entre esas prolongaciones energéticas se ven cómo hay partes energéticas que empiezan a hacer el desplazamiento y las empiezan a ubicar, empiezan a parar entre ciertas partes del aspecto físico, lo mismo que por la parte de abajo, y se ve cómo estas prolongaciones energéticas empiezan a hacer el desplazamiento y a colocarse por detrás por detrás y por delante de la parte a reparar. Luego se ve cómo la energía empieza a proyectarse de manera horizontal, tanto por la parte fisiológica como por la energética, hace las conexiones en la parte a reparar, y luego se ve cómo la energía empieza a ser absorbida hasta que se desabsorbía tanto la parte energética como la fisiológica. Luego se ve en el proceso cómo hay una expansión energética y lumínica, y cómo hay un contacto de la energía con una parte del aspecto físico. Se ve cómo se ilumina toda la línea, e inmediatamente empieza a hacerse el ensamblaje de cada uno de los aspectos físicos. Luego se ve cómo el médico está haciendo contacto con ellos por la parte derecha, se ve cómo hace una inoculación energética que hace la conexión en la parte interna con la parte fisiológica. Luego se ve cómo hay una gran inoculación de energía, y la energía empieza por tramos a hacer su recorrido desde la parte más interna hasta la más externa, a bajar, activando la energía en la parte fisiológica. Luego lo mismo hace la conexión, inoculación, conexión con la parte energética paralela a la fisiológica. Se ve cómo entra desde la parte más interna hasta la externa, empieza a hacer la activación de la circulación, cumpliendo el circuito, y se ve cómo se separa de ellos. Se ve cómo los está llevando a la parte de la puerta dimensional. Se abre la puerta dimensional, sale el aspecto físico masculino con su mano luz, y los dos aspectos físicos, antiaxalón, y la puerta dimensional vuelve a cerrarse. Bien, se abre un portal dimensional y descienden 500 humanos luz. Cuando lleguen me dices. Sí, ya han descendido. Nos desplazamos a su casa. Vamos a Sí, retirar ya. dispositivos. Verifica ahí cuando lleguemos si se encuentra una desencarnada. Madre. Agueda. Hay dos allí. Dos desencarnados. Bien, los ponemos en un ladito mientras empezamos proceso. ¿Listo? Sí, correcto.
Procedemos. Sí, se ve cómo se están desensamblando en la parte interna una especie de rocas, como de especie de plataformas, y en la zona superior se ven cápsulas, se ve como todo esto es de todos los rincones del lugar, se ve cómo se están amasando todas estas cosas, se están colocando en un amasijo, se ve como este amasijo de cosas se lleva a la parte de un crisol y la luz empieza a hacer una elevación de la energía y se ve cómo llega a un punto calórico donde esta masa, esta masija empieza a perder volumen y empieza a carbonizarse. Luego se ve cómo los humanos luz por medio de la presión están haciendo que esto se vuelva como polvo y se abre el crisol y todo este polvo cae a la parte externa. Luego se ve cómo la energía está haciendo está abriéndose como si fuera una especie de tela y se ve cómo empieza a hacer giros y se ve toda la energía condensada allí, cómo pasa a través de esta especie de tamiz y se ve cómo la energía entra muy densa y sale cada vez menos densa. Y sigue dándose la misma entrada, se ve cómo la energía entra y es transformada en una energía cada vez más liviana y menos densa hasta que el lugar está limpio en este momento. Luego se ve como la luz empieza a hacer giros desde la parte central y se ve como haces de luz empiezan a salir y a caer a la parte de la estructura física, se ve cómo cae en esa parte de la estructura física y se ve cómo la energía empieza a ser absorbida en todo el lugar, en la parte del techo, de los muros y de la parte del piso, se ve cómo sigue cayendo sobre los muebles del lugar y llega a un punto en que se ve toda la casa con la energía empieza a absorberse en esta zona, es lo mismo que en la zona de acá y todo lo que lo rodea, y de un momento a otro se ve como la energía se ha absorbido en su totalidad y simplemente se ve como una coraza de la parte, de la parte interna del lugar, se ve como se está como cayendo, algo que está saliendo de la parte interna, una especie como de membrana, también se ve como se empieza a zafar de la parte de los enseres y se ve como la energía está recogiendo esta membrana, la lleva a la parte exterior y se ve como la destruye con calor. Luego llega a la parte de la parte de abajo, acaba como de hacer unos giros y se ve como la energía penetra la parte del suelo donde habían quedado residuos, son separados de allí, llevados a la parte de afuera, quedando el lugar totalmente limpio. Juan, vamos a dejar aspecto físico envueltos en una burbuja. ¿Listo? Disculpa, Vamos a proceder a hacer la burbuja. a la casa, Sí. ¿sabes? Aunque sería mejor hacerlo solo al aspecto físico que tiene su conexión luz. Pero digamos que a su esposa ahorita se encuentra con COVID. Dile a Artianti Axalón si lo hacemos solo a él, mientras que ellas, esposa e hija, ganan más información, ven más videos, toman más conciencia y se hace la conexión luz de ellas. Sí, que así debe ser. Entonces solamente lo dejamos a él, listo. Sí. Bien, una burbuja. Procedemos. Sí, se ve como los humanos luces en la parte derecha, el aspecto físico, se ve cómo está levantando el rango vibracional y energético, se ve cómo hay una expansión energética y lumínica, se ve cómo hay una condensación, una conexión, se ve cómo salen las tres líneas energéticas alrededor, por fuera, por dentro y por debajo del piso, se ve como vuelve a haber una elevación del rango vibracional y energético, una expansión energética lumínica, una condensación, una conexión y se ve como la energía empieza a llenar las dos canales alrededor del aspecto físico hasta cumplir el circuito, luego
un levantamiento del rango vibracional energético mucho más amplio. Luego se ve como hay una condensación de la energía, una conexión, y se ve cómo la energía entra con fuerza y empieza a hacer la activación del movimiento, la aceleración de la energía dentro de las canales, hasta que llega a un punto en que hay una expansión lumínica energética de 360 grados. Luego hay una fuerza gravitacional que empieza a condensar la energía hasta que llega a la segunda canal y se ve cómo se fusiona a la primera y entra la energía haciendo el llenado de toda la burbuja. Bien, los humanos luz ascienden. Listo. Ahora los desencarnados que tenemos ahí, les mostramos su proceso de deceso y les preguntamos, una vez hayas hecho ese proceso, si quieren que los ayudemos a pasar a la luz. Listo. Bien, me dices cómo lo hacemos, por favor. Hay algo que es las imágenes como tal que aparecen ante ellos y se les muestra el momento de su deceso y ellos sí dicen que quieren ser ayudados. Bien, procede la luz y los conecta. Pregúntale si tienen algo de qué arrepentirse. No, Sí, no nos lo tienen que decir, pero pues ya la luz escucha ahí. La luz no es ningún juez, pero ayuda a procesar esa energía negativa. Bien, sí, ya está. bien, cuando pasen a quinta me dices. Sí, es como los llevan a la zona interna y están abriendo la puerta dimensional, los están llevando hasta cierto punto de distancia y se ve como inmediatamente la luz los atrae, penetran allí y ahí mismo la puerta dimensional vuelve a cerrarse. Bien. Pregúntale a su mano luz, va cielintal. ¿A qué se debe que no tuvo amor de sus padres, solo maltrato? Y a él le cuesta expresarlo y sentirlo. Había intervención, o sea, había una intervención que no dejaba que la situación externa se diera. Era gente que tenía conflicto con ellos mismos y lo único que habían recibido también a su vez de sus padres también había sido algo similar y lo replicaban, y las entidades lo que llegan a hacer es repotencializar todas estas situaciones y si buscan refugio en algún tipo de vicio, de adicción, es mayormente repotencializado para que la energía que se maneje sea mucho mayor. Bien, de niño lo inducen a contacto sexual inadecuado con animales, algo así. Es el aislamiento, o sea, la intervención que han hecho en él es esa, aislarlo, y lo único que le ponen como opción es como si estuvieran trazando un camino para que haga esto, porque no tiene un aislamiento total y a lo que tiene acceso en el momento solamente es a ello, no tiene ninguna forma de establecer un vínculo con otra, con algo, con una fémina, y lo que encuentra donde no tiene que estar estableciendo vínculo de manera verbal es esta Bien, situación que es un camino que le trazan toda una ambientación para que termine finalmente realizando estas acciones y las vea como algo placentero, las dopaminas que está generando en el contacto con estos elementos son algo que es artificial, no pertenece a su cuerpo, sino que son estimuladas para que sean revitalizadas y llevadas a un extremo que no tiene que ver nada con sus reacciones físicas normales. bien.
Sí, Alex. Mario, ¿sentiste algo en tu cuerpo? Pues más liviano, pero mucho estar, como, ¿cómo se llama? Urutando. Eructando, Mucho de eso. sí. Sí, mucho de eso. ¿Y tu esposa? Y ¿Sintió algo? mi señora le gruñeron mucho las tripas, dice. Sí. Ah, bueno, listo. Bueno, Ajá. amigo Mario, por ahora vamos a dejar que tu esposa y tu hija vean más videos de sesiones, que tomen más conciencia. Ahí en el canal hay mucha información a nivel educativo que ayuda a formar, a despertar conciencia. Entonces, que se pongan en esa tarea. Cuando ya estén conscientes, estén dispuestas a dar el paso, nos lo hace saber. Por ahora están libres de dispositivos. Tu mano luz Bacielintal de la dimensión 19. Hay que trabajar sobre aspectos muy claros. Hay que eliminar la carne de la vida porque pues tiene que ver con muerte. Entonces, ¿para qué vamos a contaminar nuestro cuerpo? Si no eres vegetariano, ve haciéndolo de forma gradual, eliminando cerdo y res, lo más tóxico que hay, y dejas pez y vas dando el paso hasta que te liberes de ese proceso. Aprender a vivir aquí en el ahora es fundamental. Te voy a enviar información que puedas entrar a practicar esas técnicas. Va a depender de ti un 50%, la luz ya hizo el otro 50%. ¿Qué hay que hacer en ese 50%? Hacer el trabajo interno. Esa es la parte que hay que trabajar para lograr el acople con el humano luz, siempre y cuando haya certeza y seguridad de que hay la conexión. Si uno no duda un segundo de que tiene una conexión luz, las cosas se van a dar en el proceso correcto. Bueno, amigo Mario, ¿nos permites publicar este material? Y claro, para que otros más vean y entiendan también, para que vayan despertando conciencia de las cosas que aquí nos han inculcado y hemos caído manipulados. Gracias por permitirnos ayudarte y estamos en contacto. Cualquier cosa me la preguntas vía directa en WhatsApp. Listo. Ok,